El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y en el día de hoy vamos a tomar el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 25. Efesios 4, 25. El apóstol Pablo era alguien que nos ha dejado unas enseñanzas hermosas. Y por lo general, al final de sus cartas, de sus epístolas, nos daba consejos prácticos para la vida cristiana. Aquellos que realmente quieren agradar a Dios y quieren vivir de una manera, seguir el camino del Señor, como decíamos el día domingo, tomar la cruz y seguirle, pero dando consejos prácticos sobre situaciones puntuales que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí? Por eso dice el versículo 25, entre tantos consejos que él nos deja, vamos a tomar algunos, nada más muy poquitos, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El tener cuidado en tener honestidad, de esa honestidad de integridad, que cuando nosotros hablamos realmente la verdad de nuestro corazón. Nos habituamos a decir lo que está en nuestro corazón y no ocultar cosas de nuestro corazón a través de palabras, ¿no? Qué sé yo, situaciones que nosotros nos toca vivir y cuando no conocíamos al Señor, nos acostumbrábamos a mentir. La mentira era una práctica muy habitual en cada uno de nosotros, mentíamos por cualquier cosa y ya se había hecho una costumbre. En algunos casos serios realmente, la persona vivía en una eterna mentira. Yo he conocido personas que mentían y era tanta la mentira, después se olvidaban las cosas que decían, ¿sí? Y eso era realmente algo grave. Nosotros vivíamos así, pero ahora que estamos en el Señor, tenemos que vivir de otra manera. Tenemos que tener una honestidad intelectual, interna, una honestidad en nuestro pensamiento. Cuando decimos las cosas correctas. Y si lo que tenemos en nuestro corazón por ahí puede ofender, es preferible callar antes que mentir, antes que ocultar, antes que decir una excusa, ¿sí? Uno de alguna manera tiene que ir refrenando su interior, corrigiéndolo delante del Señor, porque el Señor conoce nuestro corazón a la perfección. Así que cuando nosotros estamos diciendo una mentira, como antes se decía, una mentira blanca, una mentira piadosa, delante de Dios todas son mentiras. Y lo que Dios quiere es gente íntegra. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que respetar que las mentiras dañan la unidad del cuerpo, que es la iglesia. Cuando entre nosotros como hermanos nos mentimos determinadas cosas, por ahí son pavada. No, por ahí nos piden un chicle y tenemos dos y no le quiero, no tengo más, ¿no? Tengo dos chicles. No, lo que pasa es que no lo quiero dar. Pero entonces para no decir algo que, no decir la verdad, le miento, le digo, no tengo nada, me quedé sin chicle. Ahora dentro de un rato me voy a comprar al kiosco. Es una tontería, pero está demostrando que nosotros no somos íntegros. Es grave, porque nos falta integridad. Y la integridad es fundamental para andar en luz delante del Señor, porque si nosotros nos permitimos esas licencias, el día de mañana también nos vamos a permitir licencias mucho más graves que esa. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice, está hablando el apóstol, mira, está permitido la ira, enojarse es lógico, hay personas que se enojan más que otras y es casi lógico, pero nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Airaos, pero no pequéis. Si te enojas, no digas cosas que después te vas a arrepentir. No abras tu boca y prendas el ventilador y empieces a decir montones de cosas que dañan a las personas. A veces eso sucede con las mujeres y a veces sucede con los varones en el matrimonio, ¿no? Se enojan y el día que se enoja, en vez de agarrar a salir afuera y pegarle una patada a la pelota, no, agarra y dice, no, pero vos, bla, 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 tu familia, bla, 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 bla. Nosotros con mi señora tenemos una anécdota que vivíamos en una casa
en realidad eran duples, eran 3 duples. Y cuando hacen una casa en duple, las paredes son muy finitas. Entonces uno escucha todo lo que pasa en la casa de al lado. Y como eran 3 duples, nosotros vivíamos en el medio. Entonces escuchábamos todo lo que le pasaba a los dos. Cuando se peleaban los de la izquierda, nosotros escuchábamos todo. Y cuando se peleaban los de la derecha, nosotros escuchábamos absolutamente todo. Y justamente uno de estos vecinos nuestros, la esposa tenía la costumbre de enojarse y de decir de todo. Y el marido era un hombre recontra callado, casi que uno saludaba buenos días, buenas noches, muy introvertido el tipo, y ella era... Y cada vez que se enojaba nosotros escuchamos, pero a la perfección, vos, pi, 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 pi. Había que ponerle el ruidito a cada palabra, una atrás de la otra. Vos, pi, pi, tu familia, pi, 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 pi. ¿No? Y entonces, y claro, después cuando nosotros lo veíamos en la calle, no, era el señor y la señora perfección, ¿no? Entonces, pero la realidad era que nosotros lo conocíamos cómo vivían. Era una vida de terror, vivir así era horrible, ¿sí? Y eso es lo que provoca la ira, cuando nosotros nos dejamos arrastrar por la ira. Por eso dice la palabra del Señor aquí. No deis lugar al diablo. El diablo está esperando esos momentos donde nosotros nos sacamos, donde nosotros nos permitimos todo tipo de cosas porque justificamos en la ira. Nuestras acciones son justificadas porque estamos enojados y entonces agarramos y actuamos de la manera que a nosotros se nos ocurre, ¿sí? A veces de maneras caprichosas y a veces de manera violenta. Nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra vida, mi hermano querido. Nuestra vida es una vida que debe mantenerse en santidad. También en estas cosas que son comunes y que de alguna manera son algo que con lo cual convivimos. Nosotros todos nos enojamos, pero le ponemos un coto a nuestro enojo, le ponemos una barrera, le ponemos un freno, o todo lo contrario, nos dejamos arrastrar por la ira y decimos montones de cosas que realmente después nos tenemos que andar arrepintiendo, o tenemos que estar haciendo sanidad interior a familia, esposa, marido, hijo, porque se han dicho cosas en la casa que realmente han dañado tanto, o a veces por teléfono, con familiares, se han sacado por teléfono, dijo algo y el enemigo ahí tomó la ocasión y empezamos a hablar por teléfono, no lo vemos a la cara, entonces nos animamos a decir montones de cosas y chao, se acabó el asunto, ¿no? ¿Cuánto dura esa ira? ¿Cuánto dura en nosotros? En Proverbios capítulo 18, versículo 19, yo estaba leyendo esto en el estado de un hermano de la iglesia y justo pensaba en todo esto y me tocó. Dice: el hermano ofendido, Proverbios 18, 19, es más tenaz que una ciudad fuerte, y la contienda de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Qué pasa cuando el enojo se extiende en el tiempo? Endurece nuestro corazón. Y lejos de apaciguarnos, probablemente nos cerremos más. Por eso dice, el hermano ofendido es más tenaz, es más terco, ¿no? Está más cerrado que una ciudad fuerte, que una ciudad amurallada. ¿Sí? Y vemos a veces, eso pasa en algunas familias que han pasado años que no se han hablado más. Y cuando uno pregunta qué fue lo que provocó esa situación, es una situación que no meritaba para tanto, pero el corazón de la persona se endureció. Claro, mucha de esa gente no tienen al Señor en su corazón, no lo tienen, entonces no saben que tienen la posibilidad de abrir su boca delante de Dios y echar sus cargas delante del Señor, porque el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De qué se trata la integridad? La integridad es ser una persona de una sola pieza, sin grietas, sin perforaciones. Algo íntegro es algo que es sólido, que pertenece a una sola, a un solo material y que no tiene grietas.
Y eso es lo que el Señor quiere encontrar en nuestra vida. Cuando nosotros venimos al camino del Señor, nuestra vida, nuestro vaso estaba agrietado por todos lados. Y el Señor está restaurándolo. Él es el alfarero que va restaurando, pero necesita nuestra colaboración. Necesita que nosotros no mintamos más, que nosotros no digamos cosas que no son, que no ocultemos cosas en nuestra vida, que no nos callemos algunas cosas que tenemos que hablar y que tenemos que decir, pero sin ofender, sin criticar, sin reprochar, hablándola con sinceridad, con honestidad. Y la ira, tener con control sobre la ira y sobre todo sobre nuestra boca, porque cuando nos enojamos decimos cualquier cosa y a veces esa ira no se manifiesta en gritos, pero sí se manifiesta en palabras hirientes. ¿Sí? A veces mostramos ira, pero desde las palabras, desde el calibre dolorosas de nuestras palabras, porque manifiestan el dolor de nuestro corazón y lo que quiere provocar es el dolor en el otro para que el otro sienta lo que yo estoy sintiendo. Esa situación tan pecaminosa que habitualmente sucede entre las personas, pero que no debe suceder entre los cristianos. Por eso el Señor nos habla de que tenemos que ir a Él todos los días y echar nuestras cargas. Y no decir mentiras ni ocultar nada. Y cuando nos enojamos, que es lógico que nos enojemos, no dejemos pasar un día, sino que tratemos de solucionarlo, hablando con palabras suaves y tratando de resolver las cosas a la manera del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ir resolviendo esas grietas que están en nuestras vidas, que trajimos cuando vinimos al camino, Señor. Tú primero obraste en las cosas más grandes, Señor, más inmediatas que necesitamos, pero todas estas cosas también tienen que ser corregidas, Señor. Oh, guarda nuestras palabras, Señor, de que seamos honestos, que seamos íntegros, y guárdanos de la ira y del enojo, Señor, que no demos lugar al diablo al decir montones de cosas, Señor, que podamos dañar. En el santo y poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga.